Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos aquí en este encuentro que convoca el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Cuando digo estamos aquí, estamos con Atilio Borón en representación de nuestro Centro Cultural. Le damos la bienvenida y el saludo a toda la gente que nos está viendo y escuchando en la Argentina, en Ecuador, bueno, y en el resto de los países de nuestra patria americana, de nuestro continente. Por supuesto, le queremos dar la bienvenida y un gran agradecimiento a Gabriela Rivadeneira, que es nuestra convocada del día de hoy. Bueno, conocida por todos ustedes, una luchadora y militante política ecuatoriana que fue gobernadora en su provincia, aunque es nacida, es quiteña, y bueno, y presidenta de la Asamblea Nacional de su país durante el gobierno de Rafael, durante la presidencia de Rafael Correa, ¿no? Bien, y ahora en un exilio forzoso en la Ciudad de México. Bueno, como todos sabemos, estamos ante la inminencia de un evento electoral y político crucial, no solo para los ecuatorianos, sino para todo el continente. Decíamos antes, fuera de cámara, que estamos, yo diría, entusiasmados, potenciados con el triunfo boliviano, luego de los triunfos en México y la Argentina, así que bueno, todo el continente progresista, estamos con una gran expectativa sobre este evento político. Nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación, quiero decir también que tenemos una gran relación con el pueblo ecuatoriano, que tuvimos 2 veces la visita de Rafael, del presidente, a nuestro centro cultural. También la propia Gabriela estuvo en un par de oportunidades en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que bueno, nosotros estamos muy comprometidos con el proceso de la revolución ciudadana, con el correísmo, y bueno, les reitero, una gran expectativa. Queremos entonces, si te parece, Gabriela, recoger tu opinión sobre este momento político de Ecuador, la perspectiva electoral inminente. Así que, si te parece, nos contás un poco tus impresiones sobre esta coyuntura. Gracias, un gran saludo, querido Juan Carlos, querido Atilio, un abrazo a la distancia gigante y gracias también a todos los compañeros y compañeras del Centro Cultural Floreal Gorini por esta invitación y por esta serie además de conversatorios que los hacen de manera permanente y que a todos nos van dejando aprendizajes y reflexiones para el camino y el tránsito en la política. Y es en Ecuador lo que está pasando, sin duda alguna, es un proceso bastante esperanzador, también muy preocupante, que viene después de 3 años y medio de un retorno y profundización de un gobierno neoliberal en alianza con los grandes medios de comunicación, las élites económicas, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha hecho prácticamente que se sostenga en el gobierno Lenín Moreno con menos del 5% de credibilidad y de aceptación ciudadana. Pero además, cogobernando con uno de los candidatos presidenciales en este momento, el banquero, el representante de la banca privada, Guillermo Lasso. Pongo esto simplemente como un antecedente para decirles que para los ecuatorianos y ecuatorianas, este momento que vamos a vivir el 7 de febrero del año en curso, en la elección presidencial y parlamentaria, se convierte entonces en la posibilidad de la restitución de la estabilidad en el país, después de que la pandemia profundizara una crisis económica bastante fuerte y compleja que hemos traído en los últimos años. Además, si sumamos esto a toda una serie de eventos de judicialización de la política, el lawfare, no hace falta comentar mucho sobre eso, es el mismo formato aplicado en Brasil contra Lula, en Argentina contra Cristina, y últimamente también en el último año del gobierno dictatorial de Áñez contra Evo Morales en Bolivia. En efecto, en Ecuador, la judicialización permitió la proscripción política de Rafael Correa, prohibiéndolo de candidatizarse a la vicepresidencia, como fue nuestra propuesta junto con Andrés Arauz en primera instancia, y eso nos ha traído una develación de una serie de irregularidades desde el día 1 del
calendario y cronograma electoral que se mantienen hasta la fecha. Entonces, por supuesto, de manera inicial, decirles sumamente esperanzados, pero también preocupados y llamando siempre a la solidaridad internacional y a los observadores internacionales que estarán en el país, porque no se descarta que estas irregularidades lleguen a dar un fraude y un golpe electoral en el Ecuador. Gabriela, ¿y realmente las posibilidades de un fraude, tú crees que conociendo un poco el sistema electoral en el Ecuador, había muchos reaseguros, por lo menos en el pasado? Yo recuerdo la elección del 2017, que fueron 2 vueltas, y realmente para hacer un fraude tienes que montar una maquinaria realmente infernal y complicidad de los medios, todo. ¿Crees que es viable esto en este momento? ¿Temes que pueda hacer eso una cosa que ocurra el 7 de febrero? Las élites económicas están muy preocupadas en el país porque evidentemente Andrés Arauz lidera todas las encuestas presidenciales. Estamos a 3, 4 puntos de ganar en primera vuelta el proceso electoral presidencial. Eso quiere decir que si es un margen menor, digamos, pues las posibilidades existen. Esto tendría que ser una victoria contundente para que quede absolutamente claro la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué decimos que podemos estar frente a un fraude? Primero, porque los mismos vocales del órgano electoral han mencionado en reiteradas veces que hay que aplazar el procedimiento, han manipulado y han cambiado las normas de juego en pleno proceso electoral. Ahora mismo, comentarles, nosotros vamos a recibir cuando vayamos a votar 4 papeletas, la de presidente y vicepresidente, la de asambleístas nacionales, asambleístas por nuestros territorios y las del Parlamento andino. Ahora resulta que están suspensas las del Parlamento andino porque la semana anterior el órgano electoral admitió la inscripción de una nueva lista de parlamentarios andinos. Por lo tanto, el órgano electoral, ¿qué es lo que ha dicho? Que no nos preocupemos, que la elección de parlamentarios andinos se dará en la segunda vuelta electoral, además anunciando y adelantándose algo que le corresponde exclusivamente al pueblo ecuatoriano, como es la votación. Claro que hay una posibilidad de segunda vuelta, siempre la hay, pero ¿qué pasa si es que ganamos en efecto en primera vuelta? Nos quedaríamos sin la representación del Parlamento andino o tendrían que hacer elecciones nacionales exclusivamente para la elección del Parlamento andino. Esa es una de las irregularidades que se han presentado. Pero lo más preocupante, la reunión hace un par de días atrás de Lenin Moreno en Washington con Almagro, justamente o inoportuna, porque además fue una reunión que se le hizo con bombos y platillos a nivel muy público, días antes del proceso electoral, que el presidente de Ecuador, que además es aliado del banquero Guillermo Lasso, se reúne en Washington con quien fue el promotor del golpe de Estado en Bolivia, es justamente una de las alertas más reales que tenemos en este momento. ¿Para qué se reunió? Si es que no había necesidad de, en efecto, a días antes de la elección, hacer público una reunión con Almagro. Eso nos llama mucho la atención y nos hace aún más mantenernos alertas del proceso en Ecuador. Gabriela, el tema de los veedores, ¿cómo está teniendo en cuenta este peligro? ¿Va a haber una presencia importante o hubo restricciones en ese sentido? Hay presencia de observadores internacionales. Decir que se calificó primero a los observadores internacionales, digamos, de los organismos, de la OEA, de CIDH, de algunos otros que pidieron ser inscritos también frente a las denuncias reiteradas de vulneración de derechos políticos en el Ecuador, y procedieron también a la autorización de personalidades y de otros grupos progresistas, como en este caso la Internacional Progresista y el Grupo de Puebla, que están inscritos justamente como veedores de este proceso. No tengo conocimiento de la cantidad de veedores, pero sí han sido inscritos dentro del cronograma de veeduría. En este sentido, el tema del control electoral también es un tema que nos ha preocupado, porque quienes están delegados a las juntas receptoras del voto no han recibido capacitación respectiva referente al proceso electoral. Muchos recintos, por el tema de confinamiento, están con restricciones bastante fuertes. Se está estableciendo
cronogramas de votación, igual por números pares e impares para que la gente pueda ir a la votación, pero se han cerrado muchos recintos de votación. Eso nos ha pasado muchísimo en el exterior. Nosotros elegimos por mandato constitucional asambleístas representantes de los migrantes. Tenemos 3 circunscripciones, se eligen en Europa, se eligen en Estados Unidos y Canadá y se eligen en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en Chile, por las restricciones que existe, solo van a acudir a votar los que estén empadronados en Santiago de Chile. Por lo tanto, va a haber una afectación importante en esos recintos. En Estados Unidos hay recintos que no se van a abrir, la gente va a tener que viajar de 8 a 10 horas para poder dar su voto. Ese es el caso de la gente que está en Carolina del Norte, que tiene que ir hasta Atlanta para emitir su voto. Y no, los consulados están cerrados de tal manera que quien no tenga cédula o pasaporte actualizado para la votación tampoco va a poder acudir a votar. Quienes han hecho la gestión para la actualización les dan citas a 6 y 12 meses, es decir, hay citas hasta diciembre del 2021 para actualizar la cédula, sabiendo que es la actualización para la votación. Entonces, sí, esto también hemos puesto en consideración tanto de los organismos de derechos humanos como de las observaciones internacionales, porque es un tema que todavía no termina de resolverse. Estamos a días ya de ir a las urnas y recién los kits electorales están llegando a los recintos y a las zonas de votación. Entonces, sí, hay mucho por contar realmente del proceso electoral que hemos vivido durante todo este tiempo, sin contar además que prohibieron todo tipo de publicidad con la imagen de Rafael Correa y hasta con su voz. Hay provincias en las que prohibieron la emisión de propaganda electoral que tenía la voz de Rafael Correa y en otras la prohibición de la utilización de la figura y hasta del nombre de Rafael Correa. ¿Eso les suena parecido? Por supuesto. Recordamos justamente cuando prohibieron la utilización del nombre de Perón y de Evita y de la simbología pues, del peronismo en la época de la dictadura, y en ese sentido lo mismo han hecho en el Ecuador en este momento. Hay mucha publicidad que ha sido vetada por tener símbolos, la imagen o el nombre o la voz de Rafael Correa. Dime una cosita, Gabriela, ¿y cuál es el clima de prensa? Porque un papel importante en el golpe en Bolivia fue realmente la creación de un clima de opinión pública a cargo de los grandes medios muy contrario a la figura de Evo Morales. ¿Hay algo parecido ahora, digamos, en Ecuador con esa intensidad? Sí, en efecto, acá no hemos dejado de estar bajo el asedio de los grandes medios de comunicación. En ese marco también han seguido el esquema del órgano electoral en dar por sentado y por hecho una segunda vuelta. Actualmente hay 16 binomios presidenciales. De 16 binomios presidenciales, solamente nuestra propuesta está adscrita a un proceso del progresismo. Los demás son partidos y organizaciones o representaciones aliadas al gobierno o a las élites económicas. Es un escenario complejo porque todos apuntan a generar el framing de la segunda vuelta electoral para que sean 15 contra 1. Y en efecto, eso daría mayor beneficio a la derecha ecuatoriana, de tal manera que el fraude en primera vuelta se vuelve más evidente cuando vemos los movimientos políticos y mediáticos que están ejerciendo en el Ecuador. Acá se centra la campaña prácticamente en 3 candidaturas. La candidatura de Andrés Arauz, que en este momento está en el 37% de votación, por eso decimos, si llegamos al 41% de votos a favor, con 10 puntos de ventaja del siguiente candidato, estaríamos ganando en primera vuelta. ¿Quién sigue? Justamente el representante de la banca privada, Guillermo Lasso, que ha sido varias veces candidato presidencial y derrotado justamente por la Revolución Ciudadana, y el candidato Carlos Pérez Gualtamber, quien es justamente representante de uno de los sectores de la CONAIE y del movimiento Pachacutic, que es justamente este sector más retardatario, con alianza específica con el gobierno de los Estados Unidos en el debate presidencial. Reivindicó la cercanía con el Fondo Monetario Internacional y la cercanía con el gobierno de Biden por intereses país. Así que ese es más o menos el escenario que vivimos frente a los otros candidatos. Por lo tanto, en ese sentido es la gran amenaza, y después de ver de lo que pasó en México, en Argentina, en Bolivia, con la ganancia popular, pues acá hay un esfuerzo redoblado para evitar que pudiera haber un triunfo en las urnas. Entonces, prácticamente eso es lo que estamos viviendo, y los medios de comunicación
por supuesto, son un baluarte fundamental para la oligarquía y la derecha ecuatoriana en esta instalación del framing mediático. Y no hay contrapeso alguno, digamos, a ese predominio de los medios, nada, nada, nada. El trabajo acá es en redes sociales y en plataformas digitales alternativas. Una de las cosas que lastimosamente no pudimos consolidar son la presencia de los medios de comunicación públicos independientes de la prensa privada y los medios de comunicación comunitarios, como fue el mandato de la Constitución y de la Ley de Comunicación. Recuerden que una de las primeras concesiones que hizo Lenín Moreno llegando a la presidencia fue justamente la entrega de la Ley de Comunicación a los dueños y a los accionistas de los medios privados. Vaciaron la Ley de Comunicación, pasaron a ser editores y gerentes de los medios públicos, los que habían ejercido como gerentes y editores de los medios privados de comunicación en el Ecuador, manteniendo un mismo esquema de comunicación. No se mantuvo ningún medio de comunicación, digamos, como neutral o para poder equiparar. Y lo que tenemos es eso, son medios de comunicación alternativos, especialmente digitales, con los que de una u otra manera hemos podido batallar en este momento. Ahora, digamos que en el confinamiento por la pandemia, el crecimiento de las plataformas digitales ha permitido también que tengamos otro tipo de posicionamiento y otro tipo de construcción organizativa alrededor de redes sociales. Mientras otros tienen que contratar call center y contratar trolls para hacer su campaña política, pues nosotros como organización, que somos la primera organización política más grande del país, tenemos una red articulada de militantes trabajando permanentemente en esta batalla digital, de tal manera que eso sí nos ha permitido mantener una correlación de fuerzas importante e interesante en algunos sectores de la población. Eso te iba a preguntar, Gabriela, teniendo en cuenta el poder comunicacional de ellos. Por otra parte, te escuchamos y es increíble la similitud de la estrategia del imperialismo con todos nuestros países, porque es lo mismo, exactamente lo mismo, hicieron en la Argentina y hacen en otros países del continente. La fuerza política nuestra, porque ese es el único y gran antídoto que tenemos nosotros frente al poder mediático y al poder económico y al poder internacional. ¿En qué situación está nuestra fuerza política ante la inminencia electoral, la militancia? Nosotros hemos sido una organización política muy golpeada. Por hacer un recordatorio sumamente breve, en diciembre del 2017 nosotros fuimos arrebatados de Alianza País, que era el movimiento creado y fundado por Rafael Correa, esa organización política quedó en manos del gobierno y nosotros procedimos luego a realizar una serie de solicitudes para inscribirnos como fuerza política propia en el órgano electoral. Lo hicimos como Revolución Ciudadana y nos negaron diciéndonos que no podíamos usar el eslogan del gobierno anterior. Bueno, presentamos después como Revolución Alfarista y nos contestó el órgano electoral que no podíamos llevar el nombre de Alfaro porque Alfaro era un hombre liberal en su época y que nosotros somos una organización antineoliberal y que por lo tanto no podemos usar el nombre de Alfaro como identidad de nuestra organización. Luego nos dieron un casillero para recoger firmas y proceder al proceso de inscripción. Recogimos 500,000 de firmas en 70 días y un día antes de entregar las firmas, el mismo casillero se lo entregaron a personas ligadas al expresidente derrocado Lucio Gutiérrez. 2 semanas antes de las elecciones seccionales, hace año y medio, pudimos hacer alianza con una organización cuyo nombre era Compromiso Social. Con Compromiso Social participamos en elección seccional y ganamos 2 de las 3 prefecturas más importantes del país. Ahí está Pichincha y está Manabí. Resulta, entre paréntesis ahora, que el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, que es prefecto correísta, acaba de ser destituido por un juez en primera instancia, justamente en pleno proceso electoral, cuando en Manabí tenemos en este momento el 80% de votación al correísmo identificado en todas las encuestas. Eso es lo que acaban de hacer hace pocos días en el Ecuador. Entonces, en pleno proceso, cuando ya estábamos a puertas de la inscripción de la candidatura presidencial, suspendieron a Compromiso Social, tratando de dejarnos sin el casillero y sin el aparato para poder inscribir a nuestro binomio.
Sin embargo, hicimos una gran convocatoria de organizaciones sociales y políticas a nivel nacional y se generó el Frente de la Esperanza, UNES, y dentro de ese frente, el Partido Centro Democrático, Lista 1, fue el que acogió las candidaturas del correísmo. Entonces, en 3 años nos ha tocado batallar, digamos, entre diferentes nombres, números, manteniendo siempre la Revolución Ciudadana como una identidad colectiva, y ahora hemos tenido que posesionar en apenas 35 días de campaña electoral que somos la lista 1, que somos Centro Democrático, que Rafael Correa es lista 1 y que Andrés Arauz es el candidato de Rafael Correa. Por lo tanto, también hay un sector de la población, especialmente población en sectores periféricos, que todavía no hacen esa conexión, y muchos de esos votos son los que se reflejan también, por ejemplo, en la candidatura del propio Alianza País o en la indecisión de voto. A pocos días todavía mantenemos una indecisión de voto del 40%, lo cual es un poco raro realmente. Por lo general, en estos días ya la gente está tomando de su decisión. Sin embargo, hay un 40% de indecisión aún a la fecha. Eso nos hace creer 2 cosas. Primero, en efecto, que la situación país es tan complicada que hay una desesperanza, un ánimo bastante complejo y negativo en la población ecuatoriana frente al contexto económico y pandémico. Y otro porcentaje de la población esperamos sea ese voto que se le denomina el voto vergonzante, es decir, ese voto que ya está definido, pero que no se atreve a decir que va a votar por el correísmo, porque todos los días, como escuchen los medios de comunicación, que el correísmo es vapuleado, entonces prefiere evitar decir por quién va a votar, y esperemos que eso nos dé esos puntos de ventaja que faltan para ganar en primera vuelta, tal como ocurrió posiblemente en este último escenario en Bolivia. Sí, sí, exactamente. Otra cosa, si es posible, a modo de analista, desde el punto de vista social-cultural, ¿cuál es tu impresión sobre el voto de la juventud, y, por un lado, y de los sectores aborígenes, por otro lado? De esos 2 núcleos, hasta donde se puede, porque por supuesto es difícil y por eso utilizo la palabra impresión. ¿Cuál sería? ¿Cómo lo ves eso? En el tema de pueblos y nacionalidades, especialmente la representada del movimiento indígena, es un voto históricamente ligado a la Revolución Ciudadana en sus bases, es decir, quienes fueron justamente parte de la política pública que permitió la salida de la pobreza en el Ecuador durante el periodo de la presidencia de Rafael Correa. Si vemos el histórico de votación, a pesar de que la cúpula siempre fue opuesta al correísmo, hay una importante votación de pueblos y nacionalidades que mantuvimos durante los 14 procesos electorales en los 10 años de ejercicio de gobierno. Pero ahora, ¿qué pasó después de los hechos de octubre del 2019, de la gran rebelión en Quito? Hay 2 fracciones dentro de la cúpula del movimiento indígena. Por un lado, la que determina la candidatura de Pérez a la presidencia, que es este sector más conservador del movimiento indígena, y por otro, uno liderado por un joven indígena que se llama Leonidas Issa, que mantiene un pensamiento y una participación más progresista de izquierda y que se mantiene expectante, es decir, se han retirado y ahí hay una ruptura muy evidente por parte de la cúpula del movimiento indígena, lo que también irradia hacia las bases del movimiento indígena. Estamos expectantes realmente porque en esa parte de la población que históricamente votó por la RC, tenemos un voto cautivo que también debería representar un apoyo en esta última campaña. Pero estamos expectantes de saber qué pasa también con este lado de la dirigencia indígena y ver cuál es el llamamiento al voto que está realizando a sus bases, ¿no? Y en el tema de los jóvenes es un tema complejo porque la política ecuatoriana en los últimos años se manchó mucho, se mancilló mucho. Yo recuerdo cuando era pelada, cuando estaba en el colegio y me hablaban de la política, yo no quería saber nada de la política. Yo tengo 37 años ahora y yo crecí en el colegio con la política del Congreso, de los disparos, las pistolas, los cenicerazos. Entonces, cada vez que a mí me decían algo de la política, yo ahuyentaba la participación política y por eso mi primera militancia fue desde el ámbito cultural. Ahora pasa algo similar en ese porcentaje de la población. En Ecuador tenemos votación voluntaria desde los 16 años, es decir, de 16 a 18 años tenemos votación facultativa y de 18 obligatoria.
nuestra votación obligatoria, digamos, de los 18 a los 35 años, es una población que se inscribe justamente en ese gran porcentaje de voto de indecisión. Y es por este asqueamiento de la política. Es decir, nuevamente la política del reparto, la política de la corrupción, la política de los gritos, la política de la pelea. Y eso, claro, está opuestamente a la situación país. Los jóvenes están golpeados. Gran parte de la población desempleada, en su mayoría son jóvenes, sin decir que se han cerrado universidades, que se vino abajo el proyecto de becas país. Es decir, hay un gran desánimo. Por lo tanto, se comprende también que en ese gran grupo de indecisos esté este sector de la población. Sin embargo, también Andrés Arauz, que tiene 35 años, va a cumplir este sábado, un día antes del proceso electoral, cumple 36 años, así que es el candidato más joven, pero además se convertiría en el presidente más joven del continente, y las propuestas que ha traído sobre los temas de ecología, minería inversa, el tema de postpetrolero, el declararse como feminista, el tema de dar prioridad al tema educativo. Él fue ministro de Talento Humano, estuvo a cargo de todo el tema de las universidades, becas en el Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa. Ha ayudado mucho también para generar cierta expectativa también en este sector, que es lo que vemos en diferencia a los otros candidatos. Realmente Andrés no solo es un joven, sino que ha presentado un plan de gobierno y una propuesta bastante innovadora para las nuevas generaciones en el país. Una pregunta, Gabriela, y en general, ¿qué se sabe de las Fuerzas Armadas? Que como vemos en el caso de Bolivia, desempeñaron un papel muy importante, ¿verdad? ¿Cómo está eso? ¿Cuál es el estado de ánimo, las opiniones? Siempre fue una relación muy difícil entre el presidente Correa y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo estará jugando eso ahora? No ha cambiado mucho, es decir, la cúpula sigue estando en oposición al correísmo, porque obviamente el correísmo golpeó mucho los privilegios que tenía la cúpula frente a las tropas. Entonces ahí esa división se mantiene clara, hay una acción política de la cúpula que sigue apoyando al gobierno de Moreno y con ello también la candidatura de Guillermo Lasso. Sin embargo, hay expresiones desde las tropas que también son bastante importantes. Por lo general son familias de sectores medios, sectores populares, identificados a través de sus representantes en las tropas de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional, que permite tener un equilibrio muy importante a la interna. Digamos, eso puede evidenciarse también en el voto. Y no olvidemos que en el Ecuador, Lenín Moreno designó como ministro de Defensa a un militar en servicio pasivo, prácticamente a uno de los representantes de esas cúpulas anticorreístas, los cuales también han estado dando diferentes versiones públicas incluso. Es decir, el Ecuador, cuando avanzamos hacia un proceso, digamos, de que las Fuerzas Armadas respeten el mandato democrático y respeten la autoridad civil por sobre la autoridad militar, ahora prácticamente la autoridad militar está haciendo vocería y comandando también acciones políticas del gobierno del presidente Moreno. Y eso, si a eso aumentamos el grado de cercanía y la presencia militar norteamericana en territorio, que a pesar de que nuestra constitución la prohíbe tajantemente, porque tenemos un candado constitucional que prohíbe presencia militar extranjera o todo tipo de cooperación militar extranjera, pues ahora mismo, después del acontecimiento que pasó en febrero del 2018 en frontera norte, fue pretexto justamente para el retorno de fuerza militar norteamericana en territorio ecuatoriano. Incluso el ministro de Defensa firmó un acuerdo de cooperación militar con el Departamento de Estados y el Comando Sur para instalar una base militar en Galápagos que está operando ya con vuelos militares norteamericanos, y lo que han planteado es que eso pueda ampliarse a un triple funcionamiento, a un triángulo de funcionamiento de seguridad desde Galápagos, en Guayas, en Guayaquil, que es el puerto más grande que tenemos en el Ecuador, y retomar las instalaciones del puerto de Manta, de tal manera que todo eso fue acuerdo del gobierno actual y eso es lo que está operando en el Ecuador. Así que la situación en temas de seguridad ha sido un retroceso muy fuerte, muy grande, y tenemos presencia militar norteamericana en el Ecuador, incluso sellada con la presencia del segundo al mando del Comando Sur, quien fue el que firmó el convenio de cooperación militar.
Nos queda muchas cosas, pero viendo desde el punto de vista social, nos quedaría por preguntarte el sector de la clase obrera, de los trabajadores, los organizados y los no organizados, ¿no? ¿Cuál es la impresión tuya sobre la clase obrera en estas circunstancias? Mira, solamente en pandemia, solamente en el año 2020, se registraron más de 600,000 despidos del sector público y privado. En los últimos, desde mediados del 2019 hasta la fecha, hay más de 1 millón de despedidos, lo que ha afectado fuertemente la situación de estabilidad económica de la familia ecuatoriana. En ese sentido, el retroceso de una clase media no consolidada que mejoró su condición de vida en el gobierno de Rafael Correa ha regresado a estados de pobreza. Con esto, lo que les quiero decir es que hay un gran desconcierto también del sector trabajador, el cual ha realizado y ha sido convocado por la Revolución Ciudadana. Muchos sectores se han reunido ya con el candidato Andrés Arauz. Sin embargo, las representaciones formales o políticas del sindicalismo se han mantenido en absoluto silencio, lo que es algo que nos preocupa por la conciencia de clase que se está teniendo en este momento en las relaciones políticas del Ecuador. Entonces, mientras hay esta representación sindical ausente y silenciada, hay una gran movilización por parte de los sectores de los despedidos, que prácticamente fueron despedidos sin cumplimiento de sus derechos básicos, sin liquidaciones, sin reconocimiento de años de antigüedad, sin seguridad social, y eso ha puesto pues en una hoja de comparación absolutamente clara, ¿no? ¿Cuándo vivían mejor? Si en los 10 años de la Revolución Ciudadana o en estos últimos años del gobierno de Moreno y del banquero Lazo. Y ahí es donde la votación pues se está identificando mayormente con la Revolución Ciudadana. Pero es una lástima realmente que el silencio de los sindicatos en el Ecuador en un momento tan difícil no pueda guiar y no pueda dar ruta a sus afiliados o agremiados, ¿no? La ley de apoyo humanitario que se aprobó hace poco tiempo fue justamente la causal de esta serie de despidos. Para que ustedes tengan conocimiento rápidamente, es una ley que dio toda la potestad a los empleadores de regular las normas de empleo en mutuo acuerdo con el trabajador. Volvimos a la tercerización y a la explotación laboral y eso ocasionó que mucha gente esté trabajando por muchísimo menos del salario básico, sin seguridad social y sin regulación y control del Estado. Eso es lo que ha pasado realmente y por eso hemos retornado a espacios o a situaciones muy complejas en el tema de subempleo y en el tema también de desempleo. Los indicadores son alarmantes. Cerramos, según la CEPAL, el año 2020 acercándonos a menos 12 puntos de decrecimiento económico. Entonces es la peor debacle económica que ha vivido el Ecuador, incluso mucho peor que la del feriado bancario del 99. De tal manera que ahora asumir gobierno también va a ser una tarea titánica, es decir, va a ser una tarea muy comprometedora, muy fuerte y de mucha consenso para la gobernabilidad, porque obviamente los sectores de la derecha y las élites no se van a quedar tranquilas ni calmadas. Hemos seguido también lo que está pasando en Argentina con la reacción de estas élites económicas frente al gobierno de Fernández. Estamos viendo también en inicio aún, pero ya ciertos rasgos en Bolivia de lo que está pasando también con este mismo sector en contra del gobierno de Luis Arce, de tal manera que no solamente es la batalla electoral, sino que una vez que pasemos la batalla electoral, es la batalla por la resistencia y la gobernabilidad que determinará también el rumbo del Ecuador en los siguientes años. Dime una cosa, tú mencionaste el tema de la batalla electoral y política y jurídica, ¿no es cierto? También. Rafael tiene como algo así como 29 procesos, tengo entendido, en su contra. Tú creo que también tienes. 39, Atilio, 39, ¿Cuánto? Rafael Correa. Tiene 39 procesos penales. Más que Cristina, lo cual es mucho decir, porque Cristina Claro. también tiene como 30. Y Patiño también tiene, me parece, su... Ahora, dime una cosa, ¿hay alguna chance de que la justicia, llamarla de alguna manera ecuatoriana, pueda rever esa situación, que es una absoluta anomalía, ¿verdad? Y además que no tiene fundamento alguno, otro más que la orden que dio el canalla de Lenín Moreno, que arrasó
con todas las instituciones. Fíjate que el juez Raúl Zaffaroni, tú conoces, ¿verdad?, ha dicho que el Ecuador de Lenín Moreno es un caso paradigmático del no derecho. Dice, ya no hay categorías dentro de la ciencia jurídica. El Ecuador es el imperio más absoluto del despotismo presidencial al estilo del antiguo absolutismo monárquico. ¿Hay manera de revertir esto? ¿Cómo ves la situación? Ahí. Supongamos que ganan, ¿no es cierto? Bueno, ganó Andrés. Bueno, ¿qué hacemos con los jueces y los fiscales? Porque acá han demostrado ser un hueso muy duro de roer y están respondiendo totalmente a los intereses de la clase dominante. ¿Cómo ves el panorama allá? Sí, Atilio, y nos seguimos solidarizando con los presos políticos en Argentina. Hemos participado en algunos eventos virtuales de apoyo justamente a Madu Vudú, a Milagro Salas y a otros presos políticos que todavía se mantienen en Argentina. También como agradecemos la solidaridad con nuestro preso político, con el vicepresidente Jorge Glass, que sigue en prisión 3 años, y el que acaban de poner en este momento de campaña 2 sentencias más, cada una por 8 años, lo que sumarían más de 20 años de prisión para el vicepresidente Jorge Glass por casos manipulados de la justicia. Lo que nosotros hemos dicho en el tema de la justicia es que el Ecuador ha transitado por una desinstitucionalización acelerada. Ahora tenemos que ir a un proceso reconstituyente de la institucionalidad pública y de la aplicación de la Constitución. Y en ese sentido, el contar con jueces probos va a ser una de las prioridades. Nosotros no estamos hablando de amnistía porque creemos que justamente es el sistema de justicia que tiene que rever los fallos del sistema de justicia. Y en ese sentido, una justicia no politizada que retome especialmente los casos políticos judicializados. Rafael Correa tiene en este momento 39 casos judiciales, uno de ellos con sentencia ejecutoriada, que fue lo que aceleraron para prohibir su inscripción como candidato a vicepresidente. Este caso, cada vez que yo lo comento a nivel internacional, no solamente que causa burla, sino causa preocupación por los precedentes que se sentó, y es que Rafael Correa, al no poder comprobarle que tenía absolutamente nada que ver en casos de corrupción, pues lo acusaron por influencia psíquica, influjo psíquico se llama el delito. Entonces, Rafael Correa tiene 8 años de prisión y 25 años de proscripción política. Él no puede participar en los siguientes 25 años de la política nacional por haber tenido influjo psíquico. Aparte de eso, tú lo has mencionado, Tilio, Ricardo Patiño tiene una orden de prisión por haber dado un discurso a la interna de nuestra organización política. Por un discurso a la interna de nuestra organización política tiene orden de prisión, con lo cual está también acá en México en condición de refugiado. Yo tengo un proceso por instigación después de los hechos de octubre del 2019, mientras Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González tienen el proceso de rebelión, pues yo tengo un proceso de instigación. Y el proceso de instigación, que es un delito político, me llegó a México. El Ecuador hizo uso de la cooperación internacional en temas judiciales para convocarme a través de la Fiscalía Mexicana a todo el proceso que se me está siguiendo por instigación, de tal manera que, bueno, los procesos, digamos, el asedio no para, más bien se ha ido profundizando en este tiempo. Pero abocamos a eso, una reconstitución realmente de la institucionalidad en el Ecuador que pueda reivindicar que estos casos pues fueron parte de este nefasto paso y profundización del neoliberalismo en el Ecuador. Esperamos que así sea porque los hechos son evidentes, las figuras son evidentes y los pronunciamientos internacionales también son evidentes cuando advierten de este abuso judicial para la proscripción política. Sí, creo que estar escuchándote y también con experiencia de otros países, pero la de ustedes es muy aguda. La derecha no tiene ninguna posibilidad y ninguna vocación de sustentar el sistema democrático. Nuestro continente, y yo diría en el mundo, no tiene ninguna posibilidad, no tiene la voluntad política de hacerlo, a poco de andar enseguida reniega del sentido de la democracia, incluso burguesa, de la democracia formal. La única perspectiva de que recuperar una democracia popular es justamente si los gobiernos los ejercen los sectores progresistas, a quienes más nos interesa que efectivamente haya una auténtica democracia para que
con el protagonismo, se pueda desplegar mucho mejor y mucho más el protagonismo del pueblo en la lucha política. Creo que esa es otra experiencia de que la democracia tradicional, pseudo republicana, que enarbola la derecha, no tiene ninguna posibilidad en esta coyuntura histórica. La esperanza precisamente de recuperar una auténtica democracia popular es que triunfen ustedes en Ecuador y el triunfo de otros núcleos progresistas, bueno, en nuestro continente. Yo no sé, Atilio, si tenés alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Inquietudes me está devorando la inquietud por saber el resultado de este proceso electoral, ¿no es cierto? Y de que gane finalmente la fórmula, el binomio presidido por Andrés Arauz. La inquietud es si existe en Ecuador algo parecido a esas bandas paramilitares fascistas como las que había en Bolivia, que venían de Santa Cruz de la Sierra con el Macho Camacho y todos esos fósiles horribles que llegaron y le aplastaron la Pachamama, la Huipala. No he visto, por lo menos desde acá, no lo he visto, yo puede ser un error, algo parecido allá en Ecuador, lo cual es en cierto sentido tranquilizador. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre eso? Sí, en efecto no se han identificado, sin embargo, recordemos que en el 2017, cuando ganó Moreno frente al banquero Lasso, se adujo un fraude electoral y hubo una reacción muy violenta por parte de sectores de derecha, especialmente en la capital. Ahora no es un tema organizado o permanente, pero obviamente la derecha, y lo que decía Juan Carlos es absolutamente claro, o sea, mientras la democracia liberal sirve a la burguesía, pues está bien, pero cuando deja de servirla, pues ellos mismos son los primeros que atentan a esas normativas y reglamento básico de esa democracia liberal. Por lo tanto, también hay que estar expectantes de eso, porque suele ser una derecha muy violenta, además empujada por los rasgos fascistas que se han permitido en la región, es decir, desde la asunción de Bolsonaro en Brasil, es como que el fascismo fuera permitido en la región y campea a vista y paciencia de medios de comunicación, de organismos de derechos humanos, de la misma aplicación de los gobiernos. De tal manera que sí es un hecho que nos preocupa por la reacción que pudiera haber en este caso. Y también el día de ayer, por ejemplo, fue asesinado bajo figura de sicariato un actor de televisión acá en Guayaquil, en Ecuador. Fue un hecho muy sonado porque además era un personaje muy joven, muy querido realmente por la población ecuatoriana y fue asesinado a balazos saliendo del gimnasio en la mañana. Sobre texto de este incidente, de este asesinato, resulta que el banquero Lasso da una rueda de prensa junto con Jaime Nebot en Guayaquil y Jaime Nebot reivindica la presencia de los escuadrones de la muerte, que sabemos que en la época de dictadura de León Febres Cordero fueron los causales justamente de la represión, tortura, asesinato y desaparición de muchísimos ecuatorianos que hasta ahora no se tiene respuesta en el Ecuador. De tal manera que lo hayan mencionado y la hayan nombrado, también no nos parece un hecho muy casual. Entonces, sí, nos preocupa esa reacción violenta que pueda generarse desde estos sectores retardatarios frente al proceso electoral. Bien. Bueno, pues por mi parte, Juan Carlos. Bueno, Gabriela. No, te iba a decir simplemente que estamos llegando al tiempo que teníamos previsto para este encuentro. Te agradecemos muchísimo de todo corazón. Vos sabés que hicimos hace poquito lo mismo con una nota a Dan Chávez en oportunidad del proceso electoral venezolano, o sea, desde nuestro centro cultural y nuestro compromiso político, sentimos la obligación política y moral de acompañar estas luchas tan importantes de nuestros pueblos en el continente. Así que, junto con agradecerte, va nuestro compromiso de que esta entrevista, Gabriela, la vamos a difundir no solo en nuestro país, vamos a hacer un gran esfuerzo por difundirla en Ecuador en las redes, y estamos tratando de difundirla en otros países del continente, bueno, con el sentido de ayudar, de dar una manito en términos políticos a esta gran confrontación que tienen ustedes allí
en los próximos días. Así que va el agradecimiento de toda nuestra gente del Centro Cultural de la Cooperación, de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes investigadoras, que son unos centenares. Bueno, y por supuesto, nuestros deseos de que el domingo 7 tengamos un gran triunfo ecuatoriano y americanista. Así es. Y yo voy a terminar diciendo algo, Juan Carlos, si me permitís un minuto, pero me tentó mucho tu última observación, que es muy alentadora, que la gente, el pueblo ecuatoriano sepa que está respaldado por millones y millones de personas en toda América Latina. Y yo me voy a permitir hacer algo que como politólogo no debería hacer, pero sí lanzar una corazonada. Yo creo que hay mucho voto oculto correísta y creo que las encuestas están subestimando ese voto oculto y creo que vamos a poder tener un escenario parecido a lo que fue la sorprendente victoria de Lucho Arce en Bolivia. Algo me dice que en el fondo, en el subsuelo de ese hermoso país que es Ecuador, está esa gran gente, esa gran cantidad de gente que no está diciendo que va a votar por ustedes porque sabe que enfrente tiene unos bandidos y unos criminales, pero que el domingo 7 va a apoyarlo. Así que bueno, eso es todo mi deseo, mi corazonada, mis ganas, wishful thinking le llaman, pero yo confío en que eso ocurra. Mil gracias, Gabriela, y un abrazo de mi parte. Juan Carlos, te dejo para el cierre y a vos, Gabriela. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Atilio. Gracias al Centro Cultural. Realmente he disfrutado de esta charla, pero además siempre es tan importante mantener esa solidaridad en firme. Yo quiero agradecerles porque realmente, Atilio, Juan Carlos, hemos sentido ese cariño, ese calor y ese apoyo en determinados momentos, de manera permanente en lo que nos ha pasado durante estos últimos años del pueblo argentino y de nuestros pueblos, ¿no? De los pueblos que añoran volver a ese sendero de la integración regional como mecanismo fundamental para el desarrollo de todos en conjunto y en bloque. Así que, bueno, expectantes de lo que pasa en el Ecuador, espero que la próxima vez que dialoguemos y mucho mejor que nos veamos, sea un doble abrazo, un triple abrazo por todos los triunfos de América Latina, por el proceso en Argentina y por el inicio de un proceso diferente de recuperación del futuro en el Ecuador. Abrazo grande y bueno, ahí seguiremos comunicándonos. Muchas gracias. Un abrazo, Gabriela. Esperamos verte en Argentina nuevamente. Hasta pronto.